Hola, muy buenas tardes. Estamos desde Hospital Digital en esta nueva jornada de capacitaciones para los servicios de urgencia y atención primaria de la salud. Hoy día vamos a presentar al doctor Cristian Garrido, quien es vicepresidente de la SOCHIMU, además de residente de los servicios de urgencia de la Clínica Las Condes y también de la Clínica Universidad de los Andes. Nos va a presentar el manejo de la vía aérea en los pacientes con COVID-19 y en la medida que vayan saliendo dudas, por favor, háganlas a través del chat y nosotros las vamos a ir recolectando para hacerlos al final de la jornada. Espero que la jornada sea muy provechosa y puedan seguir conectándose y participando con nosotros en estas instancias de capacitación. ¿Estamos ok? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Han sido jornadas históricas en realidad para todo el mundo y creo que es una instancia de aprendizaje y de unión, y que debemos estar todos en la misma sintonía. Nosotros como SOCHIMU no nos queríamos restar obviamente todo esto, así que además que somos, a falta de una mejor expresión, la primera línea de trabajo, donde estamos en el día a día, codo a codo con los pacientes, y la idea es poder entregar nuestra experiencia y la recomendación internacional sobre el manejo de estos pacientes en cuanto a la vía aérea. Primero que nada, ¿está funcionando esto? Ahí sí. No tengo ningún tipo de conflicto de interés con el mercado. Lamentablemente voy a tener que mostrar dispositivos de manejo de vía aérea que van a venir con marca, van a venir con algún tipo de especificación técnica, pero no tengo asociación con ninguna empresa ni nada por el estilo, así que nadie me paga por mostrar estos dispositivos, ¿ya? Obviamente este mapa, yo creo que todo el mundo ya está familiarizado con lo que nos está mostrando. Solamente vemos cómo se ha comportado nuestro continente. Esto es hoy día en la mañana, alrededor de las 10 de la mañana, donde ya teníamos 7.965 casos confirmados y con 114 muertos, ¿ya? Sin hablar ni de Italia, ni España, ni China, ya es una cifra rápidamente creciente, y que quizás ahora, si lo buscásemos, tendríamos otro tipo de cifras. Ya hay que acordarse que las cifras que tenemos nosotros hoy en día son efectivamente de exámenes que estamos tomando hace 2 días, o 3, o quizás más. Entonces, los 330 y tantos casos, o 300 casi 40 casos que tenemos hoy en día en Chile confirmados, son de hace unos días atrás, ¿ya? Por lo cual nos hace prepararnos, o nos hace cuestionarnos si realmente estamos preparados para manejar a estos pacientes en nuestros servicios de urgencia. Es cierto que el manejo de vía aérea es una destreza que quizás no todos salen de su pregrado habiéndola adquirida adecuadamente, y después en muchas ocasiones, dependiendo del tipo de programa que ustedes quieran escoger después para seguir en su carrera de posgrado, pueden ir como generales de zona o como médico APS y tener que enfrentarse a un procedimiento de este tipo y quizás no se sientan lo suficientemente preparados, ¿ya? Hay formas de suplir ese tipo de gap en la formación. Esto es el momento de darse cuenta dónde están nuestras falencias y tratar de suplirlas lo mejor posible, ¿ya? El primer mensaje que debo dar con respecto a esto es que debemos protegernos, ¿ya? Vamos a revisar todo lo que dice la evidencia, pero es un procedimiento de alto riesgo de contagio para el personal de salud, ¿ya? La evidencia ya nos muestra que en Canadá, en 2002, el 50% de los casos de SARS-CoV fue en transmisión del personal de salud. O sea, fueron infecciones nosocomiales. Por ende, estamos expuestos a enfermarnos. Si usted se enferma, deja de atender gente y sobrecarga
a su compañero. Peor aún, usted se convierte en un vector de la enfermedad y empieza a transmitir a todo el resto, principalmente a sus seres queridos. Porque efectivamente cuando uno hace el aislamiento, habitualmente no lo hace solo. Que dice ser lo recomendable, pero no lo está. Es difícil a veces cumplirlo, ¿ya? Entonces, primero, manejo de vía aérea es un procedimiento altamente de alto riesgo y debemos protegernos, ¿ok? ¿Qué es lo que sabemos hoy en día de la transmisión de este virus, ya, o de casi todos los virus en verdad? Es que tenemos la transmisión por gotillas, donde efectivamente el toser o estornudar es el método de dispersión de esto. Dijimos 1 metro es como la distancia que pusimos, ¿ya? Pero vamos a ver que en algunos tipos de procedimientos de salud cambia un poco el patrón de dispersión de estas gotillas, y en vez de ser gotas de 1 metro, o sea que llegan hasta 1 metro, empezamos a hacer aerosoles, que son efectivamente gotillas más livianas, por ende viajan a más distancia y se logran impregnar en equipos que a lo mejor no teníamos presupuestados que iban a terminar infectados, ¿ya? ¿Qué es lo que va a ocurrir habitualmente en un reanimador donde uno trata de intubar a estos pacientes? ¿Ok? Entonces, les pido las disculpas de no haber podido traducir todo. Lo voy a traducir ahora hablando, pero la presentación va a estar para ustedes arriba, y les puse también las referencias de dónde están estas tablas para que también las puedan leer, ¿ok? Obviamente eventos que producen aerosoles, ya toser y estornudar, que sería como lo que hace toda la gente que está infectada. Pero de aquí para abajo empezamos a entrar en actividades o eventos que producimos nosotros los médicos o la enfermera o todo el personal de salud al atender a estos pacientes, como sería manejar estos pacientes con ventilación no invasiva o ventilaciones a presión positiva, con cánulas de alto flujo, con nebulizaciones de medicamentos mediante mascarillas simples, la resucitación cardiopulmonar, que se nos olvida que estos pacientes a veces vamos a tener que hacer algún protocolo de reanimación y se nos olvida que también siguen siendo infecciosos aunque no tengan pulso, ¿ya? Hacer algún tipo de aspirado de bronquial o algún tipo de aspiración de vía aérea, y la extubación, que no voy a entrar en el proceso de extubación en la presentación porque escapa un poco del objetivo, porque aquí estamos hablando de manejo en la urgencia. Va a ser muy raro que tengamos que extubar a uno de estos pacientes en la urgencia, a menos que sea realmente hiper necesario cuando el paciente viene saliendo ya quizás de la enfermedad más crítica, no lo logramos subir a una unidad de cuidado intensivo y llegue otro paciente que requiere el ventilador, ¿ya? Hay otras modalidades, está saliendo publicaciones que están basadas en una evidencia muy cuestionable, pero porque estamos como en la cresta de la ola en cuanto a la evidencia. Todos los días sale algo nuevo, todos los días vamos a tener que testearlo, donde les vamos a subir los links también a las redes sociales de la sociedad, con cómo conectar 2 pacientes a un mismo ventilador, incluso hasta 4 pacientes a un mismo ventilador, ¿ya? Como les digo, estas son medidas de hipersalvataje, no están soportadas por ningún tipo de evidencia, ni esperen tener un estudio doble ciego randomizado prospectivo con respecto a esto, porque no va a haber, ¿ya? Y tenemos procedimientos que son vulnerables a la producción de aerosoles, que son la laringoscopía, la intubación propiamente tal, la broncoscopía, las endoscopías, y cuando tengamos que hacer algún tipo de procedimiento quirúrgico a la vía aérea, ¿ya? Como la cricotiroidotomía o las vías aéreas de rescate, ¿ya? Son cosas que de repente en el fragor, la adrenalina del momento se nos olvida y terminamos contagiándonos nosotros. Y esa es la idea de lo que vamos a conversar durante esta presentación.
¿Por qué el manejo de vía aérea es un procedimiento riesgoso? Porque el paciente puede agitarse. Hay que acordarse que es un paciente que está hipoxémico, luchando por su vida, luchando por poder respirar. Entonces es un paciente que ya lo más probable es que no siga instrucciones. Es un paciente que va a tender a sacarse las medidas de protección que nosotros le coloquemos al paciente. Por ende, es un riesgo para él y es un riesgo para el personal de salud, ¿ya? Lo otro, cada vez que queramos manejar un paciente con vía aérea, hay que retirarle los elementos de aislación. O sea, no podemos tener un paciente tratando para ventilarlo y con una N95, imposible, ¿ok? La distancia de seguridad no existe entre el equipo tratante y el paciente. Entonces, hay algunos tips que vamos a revisar más adelante de cómo minimizar los riesgos de contagio. La laringoscopia y la intubación son eventos que podrían producir aerosoles, ya lo comenté anteriormente, y todos los eventos nombrados son más probables que ocurran en este tipo de pacientes. ¿Ok? Entonces, hay que estar preparado y quizás la palabra más importante en esta presentación es la preparación, ¿ya? Porque para efectos prácticos la laringoscopía va a ser la misma. Vamos a hacer algún tipo de ajuste, que lo vamos a comentar también, pero la técnica de la laringoscopía va a ser la misma. ¿Ok? Entonces, algunas cosas antes de entrar, porque la ventilación masiva y la NAF quizás no son las mejores alternativas. Ya hay los artículos, ahí ya les puse referencia a la experiencia que tienen en Wuhan. El 76% de estos pacientes que trataron de hacer ventilación no invasiva o NAF para evitarles la llegada a la intubación, terminó en ventilación mecánica. Entonces, son pacientes que eventualmente van a terminar cayendo. Entonces, la demora en la intubación puede ser una mala estrategia. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando tú tienes que hacer una intubación apurado, se te van a pasar cosas. Se te van a pasar colocarse las medidas de protección universal, va a quedar algún elemento mal instalado, lo cual va a aumentar el riesgo de contagio hacia ustedes y hacia otras personas y la contaminación de los equipos, ¿ya? Entonces, la idea es anticiparse al evento, ¿ya? No tratar de dilatar el asunto de intubación, ¿ya? Son pacientes que se benefician bastante de la ventilación mecánica invasiva. Hay distintos tipos de reporte, obviamente. Va a haber una presentación específica de ventilación, de modos ventilatorios y cómo setear los ventiladores, así que no voy a entrar mucho en este tema, ¿ya? Pero y hay mucha publicación, hay hartas experiencias de Italia. Los italianos están sacando harta experiencia con respecto a cómo se están comportando estos pacientes una vez que ya lo tenemos intubado, ¿ya? Principal mensaje: manténgase seguro. Usted es irreemplazable, ¿ya? Cualquier personal de salud es irreemplazable, desde el portero hasta el médico, hasta póngale usted el estamento que quiera, ¿ya? Si alguien sale con la embarrada, ¿ya? Porque sobrecarga todo el sistema. Que fue uno de los problemas también que tuvieron en China, y hay un montón de publicaciones y videos en redes sociales donde se ve efectivamente a todo el personal en burnout, lo cual es lo que tenemos que tratar de evitar, mantener seguro a la población, ¿ya? Vean las publicaciones de Estados Unidos donde pelean con el CDC con respecto a las medidas de protección personales, ¿ya? Los elementos de protección personal. Y bueno, aquí en Chile también tenemos experiencias poco afortunadas y que ojalá no se repitan, obviamente, ¿ya? Entonces, primero, como les comentaba, la medida principal es la preparación, ¿ya? Todos los equipos tienen que anticipar que van a tener que intubar pacientes de este tipo, ¿ok? Hasta el 4% de los pacientes con COVID positivo van a terminar en ventilación mecánica, ¿ya? Y van a tener que ser intubados en la urgencia, el 4%. Entonces, usted tiene que implementar medidas para disminuir los riesgos a su personal de salud. Estas medidas tienen que ser, ¿ya?
valga la redundancia, seguras, tienen que ser simples, ¿no? La idea no es hacer ningún tipo de protocolo que sea impracticable en su centro. Tienen que ser conocidas por todo el equipo, tienen que ser confiables y apoyadas en la evidencia disponible, ¿ya? Ahora, uno va a revisar los protocolos de manejo de vía aérea en COVID-19. Los australianos y los ingleses tienen harta literatura sobre esto, pero hacen el warning de entrada que dicen, esto es un documento vivo, va cambiando todos los días, por ende, la idea es que usted se tiene que mantener actualizado, ¿ya? Sabemos que hay mucha evidencia, o más que evidencia, muchas publicaciones que están saliendo todo el día, pero existen también gente que hace la tremenda pega de producir resúmenes y blogs de evidencia con respecto a esto, ¿ya? También en las redes sociales de Sochimu les vamos a ir subiendo estos blogs para que puedan seguir leyendo y mantenerse actualizados. Es imposible leerse todo esto, más aún seguir atendiendo gente. Entonces la idea es poder mantenerse al día leyendo lo que uno pueda. Esa es la mensaje. Entonces, usted decide entubar, decide ya, a este paciente hay que entubarlo. Entonces, vamos a hablar de qué cosas hay, o qué precauciones y qué medidas hay que tomar con estos pacientes, ¿ok? Van a entender al final de la presentación que esta foto está completamente todo mal con respecto a la intubación de un paciente COVID-19, ¿ok? Primero, idealmente ojalá tener un reanimador con presión negativa, ¿ya? Eso es lo que dice la evidencia. Claramente no es aplicable a Chile. Y de hecho, en las mismas publicaciones de Australia dicen, esto sabemos que es casi, tendrá un reanimador por ciudad, que tendrá esto, ¿ya? Si es que no lo cuenta, tenga la precaución de tener a presión normal, pero maneje con puertas cerradas, ¿ya? Sabemos que los reanimadores habitualmente uno tiende a dejar la puerta abierta para poder manejar el flujo de información de mejor manera, pero en estos casos la recomendación es ojalá hacer reanimadores con puerta cerrada, y les voy a mostrar unos gráficos de cómo debiesen estar dispuestos la gente y el equipo dentro de un reanimador con puerta cerrada, porque es distinto, ¿ok? Entonces, el equipo de intervención, ya esto es en el mejor de los casos, y por eso es que había una diapositiva un poco antes que dice, usted tiene que hacer medidas que sean aplicables y seguras, y de acuerdo a sus protocolos y de acuerdo con lo que cuenta usted, ¿ya? Aquí tenemos un modelo de atención de vía aérea de estos pacientes, donde si se fijan, hay muy poca gente dentro del reanimador, ¿ya? Está el operador 1, que es el más experimentado y que sería el que va a realizar la intubación. Tenemos un asistente que también es un operador experimentado que va a asistir entregando todo el material. Tenemos el team leader, que sería otro operador de vía aérea. O sea, tenemos 3 operadores de vía aérea que pueden ayudar en la intubación de este paciente. Y tenemos un cuarto que es opcional. Este cuarto es el que produce la información y pide cosas hacia afuera. Como muchas veces no vamos a tener este uno, tenemos el runner number 2, ¿ya? Que sería el que maneja las cosas de afuera del reanimador. Cosas importantes que ustedes van a notar acá: todo el material está afuera del reanimador. ¿Por qué? Porque sabemos que es un paciente que produce aerosoles, por ende que contamina todo alrededor de él. Entonces, si usted tiene el carro de vía aérea, el carro de paro, los insumos, tiene todo adentro, tendría que asumir que en uno de estos casos, si el paciente llega a toser o usted lo tiene con ventilación, con presión positiva y la máscara está fugando, usted está contaminando el resto de todo el reanimador. Entonces, el equipo, solo las personas necesarias deben estar presentes. Deben participar los más experimentados y tiene que excluir a los más vulnerables, ¿ya?
Llámese, lamentablemente tenemos gente de mucha edad trabajando todavía en los servicios de urgencia. Esa persona no puede estar cerca del reanimador porque se va a contagiar, ¿ya? Y si se contagia, lo metemos en el grupo de alto riesgo de que eventualmente lo esté intubando a él mismo en unos días más, ¿ya? Y lo otro es que hay que tener roles hiper definidos. El momento de intubar al paciente no se puede llegar a improvisar. Todo esto es conversado, ojalá, días antes de esto, y ojalá, haber hecho simulaciones de intubación de esto. ¿Ok? Como les comentaba, en el equipo, ojalá el operador de vía aérea es el más experimentado, que puede requerir que se deba solicitar a otro profesional del centro para que tome esta función. Si usted está en el servicio de urgencia, no está intubando de forma habitual, quizás deba, en estos pacientes, llamar, si es que cuenta, llamar al anestesista del hospital y que él se transforme en el operador de la vía aérea. El asistente también tiene que ser una persona experimentada y que es la que está pasando los equipos, ayuda con los buggy o asiste con la ventilación con mascarilla, que también vamos a comentar cómo se tiene que hacer. Y el líder del equipo también es una persona experimentada, es la que coordina el resto del equipo. Si se fijan acá, se coloca al líder del equipo como que es el que maneja las drogas de intubación. No hay un enfermero adentro o enfermera, si es que no se define de antemano de que el líder del equipo va a ser el enfermero o enfermera del equipo de intubación, ¿ya? Y es el que lleva la monitorización y está preparado para la vía aérea quirúrgica, ¿ya? O sea, el líder del equipo es alguien multifuncional que tiene a cargo muchas cosas, es el que mantiene la visión completa de todo lo que está ocurriendo con el paciente, ¿ya? Pero a diferencia de otros protocolos de reanimación, donde el líder del equipo se encuentra bastante aislado y no está tocando al paciente, acá como tenemos que sacar, ojalá, a todo el mundo que no vaya a intervenir directamente con el paciente, es una persona multifuncional, ¿ya? Entonces, quizás los protocolos de reanimación, por ejemplo, los de trauma, donde el líder del equipo se encuentra en los pies del paciente y no hace nada más, no es despectivamente, sino solo está siguiendo todo lo que está ocurriendo, ¿ya? Aquí es otro tipo de team leader, ¿ya? Y tenemos un asistente fuera del reanimador, que es el que entrega los materiales necesarios al equipo que está dentro, ¿ya? Supongamos que se necesitan los desfibriladores o se necesita algún otro tipo de cosas, cambiar los tubos, cambiar el laringo, la hoja, algo que se necesite que esté afuera del reanimador, esta persona es la que está entregando este tipo de materiales, cosa de evitar tener lo menos posible adentro del reanimador. Discuta su plan antes de entrar. Y esto es lo que hablamos de, ojalá, simular, preparar, juntarse, hacer briefings antes de que efectivamente les llegue un paciente. En el momento en que llegue un paciente que tengan que intubar y que sea sospechoso de COVID-19 o que tenga COVID-19 confirmado, no es el momento para estar improvisando, no es el momento para empezar a armar un protocolo, no es el momento para decir, sí, quizás deberíamos haber tenido un protocolo. Eso ya debiese haber sido días anteriores. Y importante es la comunicación clara, ¿ya? Y aquí hay un claro ejemplo. Si yo estoy a 2 metros de esta persona, claramente no voy a... La comunicación va a estar intervenida ya solo por el hecho de estar ocupando este tipo de elementos de protección personal. Entonces, su plan tiene que estar trazado de antes. Vamos a ocupar estas drogas, para todos los pacientes estas drogas, para todos estos pacientes vamos a ocupar estos elementos, y básicamente tiene que ser un reloj que va avanzando en conjunto y que la comunicación es solamente cuando es necesaria y tiene que ser de voz muy alta y en circuito cerrado. ¿Ok? Eso es a veces un poco más fácil con menos gente dentro del reanimador, ¿ya? Pero hay que acordarse que, de nuevo, hablar a través de una N95, después con una antibarra o una mascarilla, una full face como esta, es más difícil. Lo otro que se recomienda es el Buddy System, ¿ya? El Buddy System es, de nuevo, el mensaje primordial es preparación y mantenernos seguros. Esto está basado en que yo me pongo mis elementos de protección personal
pero estoy siendo asistido por otra persona que está capacitada en el uso, en la implementación, o cómo vestirse y después cómo sacarse el material. Esa es la idea del Body System. Me está siempre recordando cómo hacerlo lo mejor posible, y yo estoy asistiendo a mi compañero también. Entonces siempre están uno encargado del otro. Entonces si yo veo que la mascarilla está mal puesta, que el guante se le rompió, que se le rompió el traje, yo estoy encargado del PPE de mi compañero. Esa es la idea. ¿Ok? Eso, de nuevo, tiene que estar implementado de antes que uno llegue al paciente grave. ¿Ok? Aquí podemos ver también que idealmente en los casos de intubación hay que ocupar gorro, ¿ya? Que no lo estamos ocupando cuando estamos entrando a los box de atención del paciente con sospecha, pero en la intubación está recomendado que ojalá o es traje con gorro incluido, o hay que colocarse un traje o un gorro para proteger el pelo, ¿ya? Obviamente estamos con la campaña también de ojalá no barba, los que estamos atendiendo a los pacientes con sospecha, y ojalá las mujeres con pelo hipertomado y ojalá dentro de los gorros. ¿Ok? Segundo, carro de vía aérea. ¿Ok? Hay que sacar las vías aéreas del reanimador y ojalá implementar carros fuera del reanimador. Esto es ya como lo ideal, ¿ya? Para los que no están familiarizados con este tipo de esquema, este es el Vortex Approach, lo vamos a subir también a las redes sociales, donde están los niveles de vía aérea dependiendo de la complejidad que uno necesite ocupar, ¿ya? Primero tenemos los dispositivos no invasivos, de los supraglóticos, los tubos, y tenemos los SICO, para las vías aéreas de rescate. O sea, no puedo entubar, no puedo oxigenar, esas son las vías aéreas de rescate. ¿Ok? Este es como el ideal, de nuevo. Puede ser que usted, y lo pueda decir ni siquiera en las clínicas grandes, puede ser que tengan esto, ¿ya? Pero creo que es para donde tenemos que apuntar para la protección de nuestra y de nuestros pacientes, ¿ya? El paciente que viene, que usted intuba, y el que viene después no se merece que le estemos tratando con material contaminado. Por eso la idea es mantenerlos afuera. Hay un checklist. Voy a avanzar un poco y me voy a volver al checklist. Existe una publicación en el EMCrit, ya que son de estos blogs que yo le estoy recomendando, donde plantean la opción de hacer estos kits de intubación, ¿ya? Esto es una foto de un video donde el autor muestra cómo hace esto, y él entra a su reanimador con el kit de intubación, adentro de una bolsa Ziploc gigante. Entonces esto viene armado, usted lo toma, lo entra al reanimador y no contamina ninguna otra cosa más. ¿Ok? ¿Qué cosas debiesen tener básicamente este kit de intubación? Son videolaringo, que vamos a comentar un poco de por qué videolaringo, ¿ya? El laringoscopio habitual, buggy o estilete, ojalá buggy, las jeringas para inflar los CAF, para los implementos para asegurar el tubo, ¿ya? Los tubos obviamente, las cánulas orofaringeas o nasofaringeas, dependiendo de lo que necesite ocupar usted, la vía aérea quirúrgica, las sondas nasogástricas, ojalá medidores de CO2 y los filtros, ¿ya? Más los materiales de aspiración, que también los materiales de aspiración, importante que ojalá sean estos de circuito cerrado y no como las cánulas Yankauer que uno tiene que ir apretando, porque por esa apertura también se producen aerosoles y usted está básicamente liberando más elementos contaminantes del ambiente. Entonces la idea es que sea un tubo de succión cerrado que no tenga estas aperturas laterales, ¿ya? Ojalá las más recomendadas hoy en día, o dentro de las que uno puede recomendar, son las Ducanto,
Las cánulas Ducanto son unas cánulas como parecidas a las Yankawell, pero son de un lumen más grueso y son más duras, entonces incluso uno las puede ocupar para manejo de los materiales o de manejo de la lengua, ese tipo de cosas. ¿Ok? Y no tiene esta apertura lateral. Como les comentaba, una opción es armar estos kits, que creo que son una tremenda idea, donde usted toma el kit y entra al reanimador. Incluso los puede ir marcando dependiendo de qué tiene adentro el kit, si es un kit con tubo 8, un kit hombre, un kit mujer, dependiendo de si es que va a ocupar tubo 7, tubo 8, ahí usted lo que necesite. ¿Ok? La idea es contaminar lo menos posible y protegerse a ustedes. Lo otro que vieron acá, que dice dispositivos supraglóticos de segunda generación, ¿ya? Que son los que están en evidencia. Les puse acá un poquito de alguna publicación. Encontré estos dos que son los que comprueban acá, que son el Procil y el Aigel. ¿Ok? Son distintas marcas, tienen distintas especificaciones técnicas. Depende cuál quiera ocupar usted, cuál es la que tenga disponible. La recomendación es tener de estas, pero si tiene de las normales, ocúpelas. ¿Ok? ¿Cuál es la idea de esto? Es que si no puede intubar al paciente y necesita ventilarlo, que no lo ventile con el resucitador manual, a menos que logre un sello perfecto, porque si no está de nuevo creando más aerosoles, sino que le coloque un dispositivo supraglótico y pueda ventilar al paciente con este tipo de dispositivo. ¿Ya? La gracia del primero, del Procil, es que usted puede tiene un paso para la vía gástrica, ¿no? Entonces puede aspirar contenido gástrico a través de este canal de trabajo. Y una de las ventajas que tiene el iGel es que no tiene CAF, sino es un gel que se expande con el calor y la saliva del paciente. Por ende, son muy fáciles de colocar y producen un sello adecuado. No son perfectas, no es una vía aérea definitiva, pero por lo menos es un método relativamente seguro para poder ventilar al paciente mientras usted está buscando su plan B o su plan C o la vía aérea quirúrgica que necesite. Ahora, una de las grandes realidades nuestras versus quizá la recomendación internacional, equipos desechables versus los reutilizables. ¿Ya? Vemos acá que tenemos que reutilizar equipos que no están hechos para ser reutilizados, pero es por un tema de realidad nacional, ¿ya? Y es algo que tenemos que discutir. Entonces, si va a reutilizar un equipo, ojalá que deje un equipo solo para pacientes COVID-19, ¿ya? O sea, si tienes dos equipos de laringoscopio directo o de convencional y directo, deje uno que sea solo para COVID y otro para el resto de los pacientes que tenga que intubar. No sería ni una gracia que un paciente que llega politraumatizado y tiene que intubarlo se agarre un COVID porque ocupó un material reutilizado que por X motivo puede ser que no haya quedado lo suficientemente limpio. ¿Ya? Eso solamente a modo de recomendación, ¿ya? Lo que recomiendan, obviamente, la literatura internacional es ocupe todo desechable, ¿ya? Hoy en día incluso tenemos videos laringoscopios desechables, ¿ya? Que son como este que está acá, ¿ya? Que este no es desechable, este es el CIMAC, y este de acá es el iView de Intersurgical, ¿ya? Que viene estéril, usted lo abre estéril, lo ocupa una vez y debiese botarlo, ¿ya? Da dolor de guata tener que botar un equipo así, porque efectivamente la batería dura mucho, 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 ¿ya? Y estamos produciendo también contaminantes ambientales, ¿ya? En un centro, ojalá así de muchos recursos, los pueden ocupar después para docencia, por último, pero idealmente no ocuparlos de nuevo en pacientes, ¿ya? Ahora, en la necesidad extrema podrá reestilizarlo y volver a ocuparlo, ¿ok? Después más adelante voy a volver a hablar de los videos laringos, porque hay ciertas recomendaciones con esto.
Posición recomendada del paciente. Ya ustedes ya deciden intubarlo, entonces el paciente es un paciente que está claramente cada vez con más requerimiento de oxígeno, está cada vez más, usted lo está notando cada vez más distresado, entonces lo llevamos al reanimador y lo vamos a intubar. Entonces, idealmente en 45 grados durante la preoxigenación. Antes de la preoxigenación y durante la preoxigenación. Si está con dispositivos de alto flujo previamente instalados, ¿ya?, debe apagarlos antes de retirarlos para evitar la formación de aerosoles. ¿Ya? Que es lo que habitualmente uno hace, le va a colocar el resucitador manual, saca la mascarilla de no reinhalación o la cánula de alto flujo funcionando y le coloca el otro. Ese movimiento produce aerosoles, por ende se va a contaminar más. Entonces la idea es, tiene que apagar el oxígeno o el flujo, sacarle el dispositivo y volver a colocar ahora el dispositivo que va a ocupar para preoxigenar. Recordarse que ojalá la preoxigenación tiene que ser lo más óptima posible, pues son pacientes que tienen sus reservas fisiológicas casi agotadas, por ende su periodo de apnea y después su curva de saturación va a ser muy rápida. ¿Cómo hacer la preoxigenación? Idealmente con el resucitador manual, con un filtro viral instalado directamente a la mascarilla y después el resucitador, o sea, la bolsa, y tiene que ser con un selle a 2 manos. Esto es, el operador de la vía aérea hace el sello, ¿ya? Es el que sostiene la mascarilla y es el asistente el que produce la ventilación a presión positiva, ¿ya? No puede ser a una mano, porque efectivamente produce un mal sello. ¿Okay? Y lo otro que recomiendan casi como obligatorio cuando uno va a hacer esto es el uso de estos filtros. ¿Ya? Ojalá lo más cercano en el circuito del paciente, porque si es que empiezan a haber filtraciones antes, empiezan a aumentar los riesgos de contaminación al personal, como lo muestra acá. ¿Ya? Y en este esquema nosotros podemos ver que está el paciente, la máscara, el filtro y después le colocan el capnógrafo antes de intubarlo. ¿Qué es lo que están viendo con la capnografía antes de la intubación? ¿Ya? Si es que cuentan con capnografía, idealmente es que logren ver este tipo de curva y no esta curva en forma de triángulo donde está mostrando que hay fuga antes del paciente. ¿Ya? Si no cuentan con ninguna de estas, por favor, hagan el sello lo más a conciencia posible. Pero si no, ojalá es paciente, máscara, el filtro viral, la capnografía y después el ventilador o el resucitador manual. Entonces, tenemos a nuestro paciente preoxigenado, ojalá 5 minutos en posición de 45 grados, vamos a intubarlo. ¿Con qué? La recomendación, bloqueo neuromuscular en dosis lo más alta posible, ya para el inicio rápido y que disminuya el riesgo de reflujo de oxígeno en el paciente. ¿Ya? Para los que tengan rocuronio, idealmente rocuronio, para los que tengan succi, 1,5 miligramos por kilo. ¿Ya? La dosis que está por todos lados es 1 miligramo por kilo, aquí le estamos poniendo 1,5, para que sea lo más rápido posible y la parálisis lo más efectiva posible. ¿Ya? Y hay que monitorizar al paciente lo más cercano posible, cosa de encontrar el punto justo en el momento que está relajado y lo puede intubar. ¿Ok? Esto es para el bloqueo neuromuscular. Y para los inductores, lo que recomiendan en las guías es la ketamina para evitar el colapso cardiovascular a dosis de 2 miligramos por kilo. Tener inmediatamente preparado a mano las drogas vasoactivas, la que tenga usted, ¿ya? La que recomiendan siempre el Leofedo, la norepinefrina, ya en la dosis que usted estime conveniente para mantener al paciente lo más adecuado. Acuérdese que tiene que reanimar al paciente antes de intubarlo. Eso estoy dando por hecho esa parte, pero si no, acuérdese que no es llegar a intubar al paciente, sino tenemos que reanimar al paciente para dejarlo en la mejor condición posible cuando le vayamos a meter presión positiva y le quitemos la adrenergia a este paciente. ¿Ya? Si no, los pacientes también se mueren por la intubación.
¿ya? No es un procedimiento inocuo para el paciente. Dentro de los primeros 10 minutos, el paciente puede entrar en paro y esto va a ser un evento directo de su intubación. ¿Ok? Entonces, la idea es reanimar al paciente, intubarlo, y cuando lo va a intubar con esto. ¿Ya? Yo sé que rocuronio, ketamina y etomidato son drogas que no están de forma generalizada en nuestro país, ¿ya? Están en los grandes centros, los tiene el SAMU, pero si usted le toca estar en un hospital aislado o en un SAPU, lo más probable es que usted tenga midazolam, Suxi, ¿ya? Entonces, acuérdese, Suxi 1,5, dosis máxima, y midazolam, hay que acordarse que muchos de estos pacientes, nosotros tenemos la otra pandemia que es el uso de las benzodiazepinas de forma generalizada, pues estos pacientes van a ser resistentes al midazolam. Ocupe la dosis máxima que pueda para poder dormir al paciente lo más rápido posible, ¿ya? Acuérdese, el paciente agitado es un paciente peligroso porque para él y para el personal de salud, ¿ya? Entonces no tenga miedo en ocupar el midazolam, porque lo peor que le va a pasar es que se deprima respiratoriamente, que es lo que usted está buscando cuando lo quiere intubar, ¿ya? Entonces las dosis esas como a media no nos sirven acá a nosotros, ¿ya? Tenemos que hacer lo más rápido posible. Acuérdense, un paciente que tiene mala reserva fisiológica, por ende necesita la intubación lo más rápido posible también. Entonces, tiene que intubar al paciente, ya lo tiene relajado, lo tiene dormido y ahora lo vamos a intubar. La recomendación, videolaringo, ¿ya? Es otra de, ahí mismo incluso los ingleses dicen, el videolaringo no está disponible de forma generalizada, ¿ya? Entonces, si usted tiene videolaringo, ocúpelo. ¿Cuál videolaringo? Ojalá el que tiene la pantalla alejado de la hoja. O sea, los dos laterales no es la recomendación, sino es estos que tienen la pantalla alejada. Cosa de yo poder estar lo más alejado posible de la vía aérea del paciente en el momento de que tenga que hacer la intubación. Si es que no cuenta con esto, con este, puede contar con estos otros. Este es el McGrath y este es el King Vision. De nuevo, no da lo mismo la marca, ¿ya? La idea es que ojalá, si puede contar con alguno, se familiarice con el uso antes de tener que intubar al paciente y no sea la primera vez que lo vaya a ocupar cuando le llegue este paciente. ¿Ok? Y lo que sí recomiendan que es que ojalá la hoja sea desechable, que no es lo que tiene el CIMAC. ¿Ok? Lo que sí tienen estos otros que sí son desechables. ¿Ok? Y en el momento de la intubación, la idea es que chequee la profundidad o a la profundidad que va a colocar el tubo, cosa de que no tener que estar reposicionando el tubo una vez que ya lo intubó. O sea, ¿por qué? Porque cada vez que usted tiene que reposicionar al paciente, tiene que volver a ocupar todos los elementos de protección personal. O sea, tiene que vestirse completo si es que ya había salido de la zona como de reanimación. Infle el CAF antes de ventilar, y el CAF debe estar adecuadamente inflado para evitar la fuga de aerosoles. Ojalá tenga un manómetro de CAF, un cafómetro, ¿ya? Que también no está en todos lados, pero es una buena medida de tener, ¿ok? Y post-intubación, lo que le recomendaba es tener una sonda nasogástrica, instalarles una sonda nasogástrica a estos pacientes para también disminuir la formación de aerosoles, ¿ya? Y cuando vaya a chequear la posición del tubo y que usted va a solicitar una radiografía, si es que tiene que colocarle un catéter central, coloque el tubo, coloque el catéter central y de ahí chequee, ¿ya? Para hacer entrar la máquina una sola vez y no tener que estar contaminando, o la máquina una vez sale, coloca el central y tiene que volver a entrar la máquina a ver la posición del catéter. ¿Ok? Algunas recomendaciones con respecto al prehospitalario, ¿ya? Porque también vamos a tener pacientes que van a andar por la calle COVID positivo, aunque lo estemos recomendando que se queden en la casa, van a andar por la calle, ¿ya? Y necesitamos que nuestro personal del SAMU o de los equipos de rescate estén sanos, ¿ya? Que para esto, anticipar el uso de las medidas de protección personal,
¿ya? O sea, si el equipo sale un llamado de paro o sale a un paciente grave, que vaya con las medidas de protección personal instaladas desde antemano y no cuando lleguen no que lleguen a ver el paciente y después le digan sí, pero era COVID positivo y ya está todo el mundo contaminado. ¿Ok? La intubación por el más experto. Ventilación positiva, la ventilación a presión positiva debe ser evitada cuando se pueda, y si es que tiene que ventilar al paciente, instálele un supraglótico lo antes posible, si es que no lo puede intubar, o si es que quiere ocupar el supraglótico como preoxigenación antes de intubarlo. ¿Ok? Y obviamente evitar el contacto cercano con la vía aérea del paciente. Para los que han trabajado en prehospitalario, hay veces que uno tiene que intubar acostado en el suelo o adentro de los cubículos de la ambulancia, donde está efectivamente a muy cercana distancia del paciente. Trate de mejorar sus condiciones para evitar que se contagie. Ese es el mensaje que les quería pasar. La idea es que estos protocolos que ustedes hagan no pasen a llevar a los protocolos de intubación que ya tengan en sus centros, pero tienen que crear un protocolo de COVID-19, porque, si vieron a través de la presentación, hay varias cosas que tenemos que hacer distintas con estos casos, especialmente las medidas de protección y cómo vamos a hacer la intubación propiamente. ¿Ya? No sé si Sí, vamos a hacer preguntas ahora. Sí. Se hicieron algunas preguntas a través del chat, recopilamos algunas de las que realizaron. Y la primera pregunta que salió fue: en paciente no intubado, con necesidad de broncodilatadores, ¿preferir inhaladores que nebulización? Sí, esa es la recomendación que se está haciendo hoy en día con respecto a los pacientes. La otra opción es que tendría que ser con máscaras completamente selladas, ¿ya? No con las mascarillas simples de nebulización que ocupamos, porque esas fugan, ¿ya? Entonces, si el paciente no puede pufiarse, tendría que ser con máscaras, una full face, alguna cosa que produzca un sello completo para poder darle estos medicamentos a los pacientes, ¿ya? La recomendación es tratar de evitarlo, ¿ya? Pero si no puede evitarlo y tiene que hacerlo, es que ojalá sean con PAP más que con nebulizadores. Perfecto. Se mencionó igual durante la clase, sin embargo, para hacer un pequeño resumen, ¿qué drogas son las recomendadas en la intubación de estos pacientes? Así como si tuviésemos que dar una receta un poco... A ver, la recomendación es secuencia de intubación rápida, ¿ya? En los pacientes que se puedan, porque no todos estos pacientes son candidatos para secuencia de intubación rápida. Secuencia de intubación rápida, ¿ya? Que acordarse, obviamente, que la instalación de un tubo produce dolor, entonces usted tiene que tener algún analgésico, ¿ya? La recomendación es, ojalá un opiáceo de acción rápida como el fentanilo, ¿ya? Va a tener que un poco buscar en su arsenal cuál va a ser como el homólogo del fentanilo en su en su canasta de fármacos, ¿ya? Después tenemos los inductores. La recomendación es ketamina a 2 miligramos por kilo. Si no tiene ketamina, ojalá etomidato. No tiene etomidato y este es el que más está, midazolam, ¿ya? ¿En qué dosis? La dosis que necesita el paciente, porque aquí lamentablemente no puede ser no hay recomendación por miligramos por kilo, porque sabemos que la mayoría de estos pacientes que vamos a intubar van a ser mayores de 65 años. Es como lo que se prevé, en verdad, ¿ya? Que son habitualmente usuarios ya de benzodiazepinas en la casa. Entonces vamos a tener que ocupar dosis más grandes con esos pacientes, ¿ya? La que sea necesaria, ¿ya? No le tenga miedo, porque la idea es que se duerma rápidamente. Y como bloqueador neuromuscular, idealmente rocuronio en dosis máxima, ¿ya? Y después la succi, ¿ya? El rocuronio, para efectos prácticos, no tiene ninguna contraindicación excepto la alergia al rocuronio, ¿ya? La succi tiene algunas contraindicaciones teóricas, que a menos que tenga justo la mala suerte que el paciente tenga hipertermia maligna, o tenga algún tipo de alteración hidroelectrolítica, principalmente con la calemia, que puede ser también, porque lamentablemente estos pacientes tienen comorbilidades, ¿ya? Va a tener que ahí jugar un poco con
cómo manejar el paciente después de que le colocó la succi, ¿ya? Dosis máxima de succi 1,5 miligramos por kilo. Hay que acordarse, la ampolla viene de 100, entonces a lo mejor va a tener que ocupar más de una ampolla, ¿ya? Por ende, prevea que va a tener que tener más ampollas de lo habitual en su servicio de urgencia. Y estar encima del paciente, cosa que en la ventana justa de apnea poder hacer la intubación propiamente tal. Esas serían como las... Y después tiene que prever que tiene que mantener al paciente dormido. Entonces, tener más midazolam o ocupar algún otro mantenedor, o sigue con una bomba de ketamina, o lo sigue con Fenta, va a tener que ver cuál es su realidad, ¿ya? Muchas veces, si usted está en un SAPU, ese paciente va a ser trasladado a un servicio de urgencia. Si usted está en el servicio de urgencia, puede que se tenga que quedar con el paciente más tiempo de lo que a uno le gustaría. Ya sabemos que el boarding, o sea, quedarse con estos pacientes mata a más pacientes. El paciente tiene más mortalidad y mata a más pacientes que vienen llegando de atrás, ¿ya? Entonces, la idea es que ojalá ese paciente tenga una cama de intensivo lo más rápido posible, ¿ya? Como en algunos casos no es así, la idea es que ojalá tiene que prever que va a tener que hacer algún tipo de infusión o bolear al paciente con mantenerle el inductor, ¿ya? Lo mencionó también, ¿se puede preoxigenar con máscara de no recirculación o en general es lo que se recomienda? Ya, no está recomendado preoxigenar a estos pacientes, no está recomendado con ese tipo de mascarillas porque no tienen sello. Entonces, producen transmisión para aerosoles. Vamos a contaminar al resto del reanimador y vamos a contaminar al equipo, ¿ya? O sea, muchas veces el paciente puede que se nos deteriore estando en la urgencia. El paciente no llega boqueando, supongamos que el paciente no llega boqueando al servicio de urgencia. No es que pase de la calle al reanimador, sino va a pasar a un box, le vamos a instalar el oxígeno, va a ir subiendo y uno prevé, ya este paciente va a la intubación. Entonces, ahora va a tener que cambiarle su método de aporte de oxígeno a uno de mayor complejidad. Como la teoría es, a mayor flujo, más aerosoles, más riesgo de contaminación para el paciente, para los equipos y para el ambiente. Entonces, pasar ojalá rápidamente a uno que tenga un selle completo con el equipo para evitar la contaminación del resto. Quizás esta es una aclaración. Dice, ¿no será mejor pasar directamente a tubo en vez de colocar dispositivos supraglóticos, considerando la protección de la vía aérea posterior? Sí, o sea, creo que puede ser que... Vamos de nuevo. Puntos de nuevo. O sea, el punto final es la intubación, ¿no es cierto? Dijimos que los no invasivos tienen muchas fallas en estos pacientes, entonces hay que intubarlos. Entonces, en el prehospitalario, si es que tiene que ventilar al paciente, la mejor opción es ventilarlo primero con un supraglótico para prepararse para intubarlo. Si usted lo quiere intubar y en la primera pasada no lo logra intubar y empieza a demorar, si tiene que ventilar al paciente, esa ventilación está más recomendada o hace un buen sello o le coloca un supraglótico como a medida de ventilación, ¿ya? Obviamente, sí. La intubación es mejor que el supraglótico, pero el supraglótico lo va a ayudar en algunas situaciones. No lo puedo intubar, pero sí lo puedo ventilar, o o porque no lo puedo intubar nomás y necesito ventilar, no sé. O a modo de ganar tiempo. Sí, el tubo es mejor que el supraglótico. También, nuevamente, hay mucha duda en cuanto a las drogas que se utilizan. ¿Podría repetir qué dosis de midazolam recomienda en este caso y también la de rocuronio? Rocuronio es 1,2 miligramos por kilo de peso ideal, ¿ya? Acuérdense, la ampolla de rocuronio viene en 50 miligramos en 5 ml, entonces prevea que tiene que ocupar 2 ampollas, o 2 frascos, en verdad. Tiene que ocupar 2 frascos, ¿ya? Si le quiere pasar los 100, no va a haber problema. Lo que se dice es rocuronio versus succi, es el tiempo de duración del bloqueo. Para pacientes COVID-19, eso es más seguro para el personal de salud, el bloqueo neuromuscular prolongado, porque disminuye el riesgo de que empiece de nuevo con reflejo de oxígeno, ¿ya? Entonces, el paciente más paralizado, mejor.
¿ya? Para Suxi, 1,5 miligramos por kilo de peso real, ¿ya? Entonces, 100 miligramos en, si no me equivoco, viene en 1 ml, no, viene la ampolla viene de 100, ¿ya? Para no mandarme ¿ya? Viene de 100. Entonces, prevea que tiene que ocupar 2 ampollas, ¿ya? Para que... Y de midazolam, depende de cuál frasco tenga, está la ampolla de 5, la ampolla de 15 y el frasco de 50 puede partir con 15, puede partir con 20, dependiendo de qué es lo que tenga a mano. Lo importante es que el paciente se tiene que dormir lo más rápido posible, ¿ya? Si usted dice, este paciente logra sacarle antes, es usuario de todas las benzodiazepinas previas, va a tener que ocupar dosis más grandes que alguien que no ocupa nunca benzodiazepina, y eso es una realidad. Entonces, no le tenga miedo a la benzodiazepina, porque para efectos prácticos usted quiere que se duerma. Si se duerme ese paciente con benzodiazepina, lo peor que puede pasar es que tenga una depresión respiratoria. Usted lo va a estar ventilando, entonces ya no tiene ese problema. ¿Okay? Con respecto a lo mismo, ¿qué podríamos decir del uso de la ketamina en la inducción? Ya, recomendación número 1. Ese es el primer inductor, ya ketamina. Evita el colapso cardiovascular. Es un súper buen inductor. Tiene efecto analgésico también, ¿ya? Entonces, para efectos prácticos estamos como ocupando todos los... Es broncodilatador, ¿ya? Un broncodilatador leve, o sea, débil, pero es un broncodilatador, entonces nos está ayudando a muchos niveles con respecto al manejo de estos pacientes. Creo que es la droga de elección hoy en día, ¿ya? Y después incluso puede hacerle una infusión de ketamina y lo mantiene al paciente ketaminizado, ¿ya? Entonces, creo que es la forma de... Incluso si el paciente está muy agitado, le puede pasar ketamina intramuscular, lo logra bajar un poco, lo logra preoxigenar y después le pasa la dosis full de ketamina, endovenosa como inductor. Algunas preguntas que llegan de los SAPU, pensando que estamos orientándonos también a otro tipo de público, no solamente el que ya tiene todo disponible en la situación de urgencia. Dice, ¿alguna otra alternativa a los medicamentos dados anteriormente? En el SAPU no se cuenta con estos medicamentos. O sea, en el SAPU no tienen ni Suxi ni midazolam. Pensando que tenemos públicos de todos lados, desde zonas rurales, desde... O sea, hay que trasladarlo. No, pero hay pacientes que efectivamente no son trasladables porque, a ver, diazepam sería, la ampolla viene de 10 miligramos, chuta, póngale la dosis hasta que se quede dormido. Ahora, si no tienen relajantes musculares, es difícil, tendría que hacer casi como una intubación crash, o sea, ponerle el tubo sin ningún tipo de... Pero es para la gente es muy peligroso, para el personal es muy peligroso hacer una intubación crash porque va a tirar demasiado aerosoles, se van a contaminar. Diazepam creo que es la otra alternativa hasta que el paciente caiga, porque prepárense a ocupar muchas dosis de diazepam, ¿ya? Muchas dosis. De nuevo, y morfina, esa sería la otra opción, ¿ya? Diazepam, morfina, ¿ya? Cuidado con los colapsos cardiovasculares, ahí tienen que reanimar muy bien al paciente antes de eso, ¿ya? ¿Cómo? Hay estas preguntas, pero por ejemplo, alguna que yo también creo que acá hay una confusión, porque dice, en caso de no consultar con capnógrafo, dice, ¿cómo sé como que está bien inflado el CAP? Entonces, quizás definir un poco qué hacemos con la capnografía si es que se tiene disponible, más que nada para ver la supervisión. Voy a devolverme un poquito, ya. Esta curva de capnografía, ya, es previa a la intubación. Esa era la idea de conectarle el capnógrafo antes de intubarlo, ¿ya? Es para saber que estamos haciendo un buen sello de la máscara mientras lo estamos preoxigenando, ¿ya? Si no cuenta con capnografía, tiene que hacer la medida de 2 manos muy a conciencia para que no le filtre la máscara, ¿ya? Para que no tenga fugas. Esto es solo una medida
de comprobación o una ayuda visual de comprobación de que está haciendo bien el sello, ¿ya? Si no cuenta con esto, bueno, lo que tiene que hacer es hacer el sello y practicar hacer el sello, porque no es fácil hacer un sello adecuado, ¿ya? Hay que acordarse que esta parte de la máscara tiene que estar a una presión, tiene que estar insuflada lo suficiente para que logre adaptarse bien al paciente, ¿ya? Porque si está desinflada no le va a hacer nunca sello. Entonces, y la CAPNO, la otra opción de la CAPNO es cuando ya está entubado y ahí, bueno, tiene distintos tipos de uso en la capnografía que creo que escapan un poco claro, esta presentación. Como última pregunta, un poquito tratando de redondear muchas de las preguntas que se hicieron y hablando de que se utilizó más pseudoanalgesia, inductores, ese tipo de cosas, preguntan tanto de APS como de otros lugares, APU, ¿qué recomienda en cuanto a droga vasoactiva? ¿En qué momento utilizarla tanto en la reanimación y post? Hay muchos que dicen no contamos con Leofed, contamos con dopamina. ¿Qué recomienda en cuanto a la dopamina? Pero cuentan con adrenalina. Pueden hacer push de adrenalina, ¿ya? A ver, la idea de las drogas vasoactivas en la intubación. El paciente está ocupando toda su reserva fisiológica para poder ventilar y mantener, obviamente, en un paciente lo más probable es que esté séptico, ¿ya? O sea, un paciente que tiene muchas cosas dando vuelta al mismo tiempo y no solamente el virus, ¿ya? Entonces, cuando ya sabemos que intubar al paciente produce un deleterio hemodinámico, ¿ya? Si era un abuelito que llega deshidratado y está todo su tono vascular o toda su hemodinamia sustentada por la precarga que tiene, si yo le pongo presión positiva a ese abuelito, cuando esté ventilando, le voy a hacer caer la precarga y el paciente va a tener un colapso hemodinámico. Entonces, la idea de esto es reanimar al paciente antes de producirle otro problema, ¿ya? Si es que puedo volemizarlo, le voy a colocar volumen no a chorro, no a destajo, porque también le voy a producir más problema al paciente. Entonces, la idea es una volemización cuidadosa, y si es que estoy previendo que con la volemización el paciente no va a responder, partir con drogas vasoactivas de antes. Puede hacerlo o por bomba, o lo puede hacer con push, ¿ya? O sea, lo puede hacer con bolitos de adrenalina, si es que tiene adrenalina, o partirle con... yo preferiría la adrenalina antes que la dopamina, ¿ya? Pero la discusión ahí ya es un poco también de otra esfera, ¿ya? Ojalá si tienen Leofed, ya, si eso estamos de acuerdo, todo el mundo va por ahí, ¿ya? Entonces, si no tienen, yo creo que los push de adrenalina, y la idea es lograr una hemodinamia lo suficientemente estable para que aguante la presión positiva. Y después de eso, con la presión positiva, usted tiene que empezar a jugar con cuánta presión positiva, ojalá tenga las válvulas de PIP, ¿ya? Y que se te dé el ventilador lo más adecuado posible para no hiperinsuflar al paciente, pues si lo hiperinsufla también le hace de nuevo caer la precarga y el paciente va a entrar en otro colapso, ¿ya? No sé si respondí sí. La pregunta, ¿ya? O sea, tienen que... Entiendo, yo también trabajé en SAPU harto tiempo, entiendo que no están todas las drogas que estoy poniendo acá, ¿ya? Esto es la recomendación internacional, ¿ya? Entiendo que no están los filtros, no están los capnógrafos, pero es para donde tenemos que apuntar para la seguridad nuestra, ¿ya? Y del paciente, ¿ok? La idea de esto es dar un poco de nuevo las directrices hacia dónde se está moviendo el asunto y vamos... Ya que hay mucha gente del SAPU que está y de APS preguntando este asunto, les voy a subir, lo voy a redactar hoy día a la tarde, les voy a redactar como no se puede hablar de receta de cocina porque todos estos pacientes son todos distintos, pero por lo menos hubo una guía de las drogas que pudiesen ocupar, ¿ya? Ojalá dejen en los comentarios qué drogas cuentan ustedes, cosa que yo pueda armar una diapositiva con
con las drogas y en las dosis y cómo las recomendaríamos ocuparlas, para que puedan ustedes colocarlas, ojalá imprimir eso y colocarlo en su reanimador y no estar pensando. De nuevo, la idea es que esto sea lo más simple posible, cosa que cuando esté el paciente no tengan que estar pensando, chuta, ¿cuánto es la dosis de esto, cuánto es la dosis? Sino que sea algo más rápido y que sea bien como dirigido hacia adelante. ¿Eso se puede hacer a través de su página? A través de la página de la Xochimilco, ¿ya? Vamos a estar subiendo el video, entonces, porque esto está en la Xochimilco, lo vamos a subir el video y ahí en los comentarios que coloquen las drogas que les gustaría que pudiésemos hablar de como en estas recomendaciones, ¿ya? Lo más importante es prepararnos para evitar el colapso de nuestros sistemas, porque eso va a ser lo que va a matar a nuestros pacientes. Perfecto. Eso, bueno, agradeciendo al doctor Cristian Garrido. Mañana vamos a tener recomendaciones en la intubación, por lo tanto sería ideal que asistan, va a ser a las 12 horas, está preparado por la Xochimilco y la va a dictar el doctor Darwin Acuña, esta clase. Agradecemos nuevamente la participación y esperamos que asistan a las siguientes reuniones que se realizarán por videoconferencia en los links que vamos a disponibilizar. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego.